como, como Quiñones decía hace unos minutos, pues gracias a la misericordia de Dios hemos sido bendecidos al estar entre ustedes durante tantos años, no solamente dentro del ministerio, sino también pues dentro de la iglesia, inicialmente pues en San Cristóbal, ahora aquí en Barinas, y pues es una bendición poder estar compartiendo con ustedes en esta mañana. Vamos a entrar en materia porque el tiempo es corto. Creo que le entendí a Quiñones que tenemos 50 minutos, ¿verdad? No, Quiñones, tranquilo, no te preocupes, no pasa nada. Gracias a todos los que se han conectado. Yo creo que esto es un espacio bastante interesante para nosotros en medio de las dificultades o los desafíos y hay temas bastante pertinentes que nos pueden ayudar. En la mañana de hoy vamos a estar compartiendo un poco acerca del cansancio, viéndolo desde la parte, digamos, negativa o la contraparte, o lo que es igual a hablar sobre el descanso, ¿no? Que fue la idea que Jesús tomó en Juan capítulo 4, o pienso que es la idea por la cual sumaron ese pasaje, ¿no? Es decir, que en Juan capítulo 4 se habla de que Jesús, pues estando cansado, hizo una parada, los discípulos fueron a comprar algo de comida y él se quedó ahí en el pozo a hablar con la mujer samaritana. Sin embargo, este pasaje da teológicamente para hablar de muchísimas cosas. Una de las implicaciones teológicas interesantes es que la reencarnación o la doctrina de la reencarnación, vemos una de esas maravillas y de esos misterios allí, es decir, que Dios hecho hombre está sentado en un pozo descansando. Otra de las implicaciones teológicas tiene que ver con el hecho de que Jesús esté hablando con una mujer en ese lugar. No solamente, no cualquier mujer, una samaritana. Y si vemos el trasfondo de lo que sucedía entre judíos y samaritanos es bien interesante porque nos remontamos bueno, a los tiempos de los patriarcas y a los tiempos incluso de conquista, a los tiempos de subyugación del pueblo de Israel y a los tiempos incluso de la separación del reino, porque desde allá vienen los samaritanos, ¿no? La división entre el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte finalmente viene a ser conquistado por los asirios, aquellas 10 tribus que estaban allá, y con ellos se hizo algo que no se había hecho nunca, ¿no? Con ellos se hizo lo que la mayoría de las culturas no hacía cuando subyugaba a otra, que era obligarlos a mezclarse entre ellos y con los que estaban entonces tomando dominio de esas tierras. Eso hicieron los asirios con el reino del norte o con las 10 tribus que estaban allá y por eso ellos perdieron, esas 10 tribus perdieron esa pureza en cuanto a raza y por eso las tribus del sur, las que estaban en Jerusalén, Judá y Benjamín específicamente, ya no tuvieron mayor relación con ellos y los empezaron a ver como impuros desde esos días hasta los días de Jesús, ¿no? Entonces por eso cuando los discípulos llegan, quedan muy sorprendidos de que Jesús estuviese hablando con la mujer samaritana, ¿no? No solamente por el hecho de que era una mujer, sino por la connotación que tenía este encuentro o este cruce de palabras, este compartir entre Jesús y ella, porque generalmente esa ruta incluso se evitaba. Los que iban hacia Galilea desde Judea o viceversa, siempre bordeaban la tierra de Samaria, pero eso implicaba el doble de tiempo del viaje e incluso cruzar 2 veces el río Jordán. Pero para evitar encuentros indeseados que pudiesen terminar en situaciones también indeseadas entre judíos y samaritanos, esta era una práctica común, más sin embargo, pues misteriosamente o providencialmente Jesús toma con sus discípulos la iniciativa de cruzar a través de Samaria y bueno, entonces vemos aquí por primera vez a un grupo también de samaritanos, gracias a la acción de esta mujer,
y a su fe en el Mesías, como entonces finalmente Jesús y los apóstoles terminan reunidos y enseñando a un gran grupo de samaritanos. Pero lo que nos concierne en esta mañana, o lo que vamos a tratar de entender o de aplicar, de buscar algunas interpretaciones o algunas aplicaciones prácticas a la necesidad del descanso. Es decir, que si vemos en Jesús y vemos en Dios hecho hombre la necesidad de tomar un descanso ante, digamos que la presión que estaba teniendo no solamente a nivel físico, sino tal vez la presión a nivel emocional, la presión a nivel psicológica tal vez, que venía, de la que venía Jesús. Porque si vemos el inicio del capítulo dice que ya era notoria la tensión entre Jesús y los líderes de los judíos, entre ellos pues los fariseos, que fueron unos de los que, de las sectas de los judíos que más contrariaron a Jesús, y ya venían entonces los judíos hablando en función de los fariseos cualquier cantidad de cosas acerca de Jesús, buscando la manera de hacer roce con él, buscando la manera de evitar que su ministerio avanzara, y en este caso pues estaban también corriéndose toda clase de rumores. Entonces Jesús venía de momentos tal vez bastante tensos entre ellos, y también pues por supuesto este viaje implicaba varios días atravesando pues la región de Samaria, y era necesario pues un descanso. Jesús escoge el pozo de Jacob, o el material que tenemos allí en el Evangelio de San Juan nos indica que el pozo de Jacob fue el lugar donde Jesús escogió para descansar, ¿no? Y bueno, esa pausa abre el escenario, ese descanso abre el escenario para este encuentro maravilloso entre Jesús y esta mujer. Era algo bastante interesante también, porque habían muchos desacuerdos entre los judíos y los samaritanos en este caso. Por eso también, como ya lo mencionamos anteriormente, vivían de alguna u otra manera separados o no tenían relación entre sí. E incluso en ese lugar, en el monte Gerizim, era donde los samaritanos creían que debía adorarse a Dios. Por lo contrario, los judíos creían que era en Jerusalén, y esa es otra implicación teológica. Finalmente Jesús les dice, mira, va a venir el momento donde ni en ese monte, es decir, ni en Gerizim, ni en Jerusalén, es donde se va a adorar al Padre. Pero yendo entonces a un poquito al punto número uno que vamos a tratar de desarrollar en estos pocos minutos que tenemos, es que nosotros vivimos en una cultura donde el descanso o donde la pausa tiene generalmente una connotación negativa. Es decir, que el descanso o las pausas en el trabajo, en la vida en general, es visto como algo negativo. Yo no sé si usted generalmente, bueno, más hoy en la vida 2.0 o en la vida de las redes, de lo digital, generalmente estamos usando mucho los iconos de poner play, de poner pausa, de adelantar o de retroceder, ¿no? Y pareciera que en esta era es común, es normal que vivamos presionando constantemente en la vida el botón en inglés de forward o adelantar, ¿no? Entonces pareciera que nuestras vidas vivieran o que transcurrieran con ese botón pulsado o con ese icono pulsado. Es decir, que siempre estamos como contrarreloj, siempre estamos tratando de ir adelante, siempre vamos como en una lucha contra el tiempo, y siempre estamos buscando o con algo que hacer. Entonces, vivimos en esa cultura, lamentándolo mucho hoy en nuestros días, y más en esta era postmoderna. Se cree que, por ejemplo, el descanso es sinónimo de no hacer nada, y esa es una de las cosas más equivocadas que podemos pensar. No necesariamente el descanso o la pausa tiene que ver con hacer nada. Todo lo contrario, muchas veces cuando estamos en pausa es que podemos darnos el espacio para sentir, para pensar, e incluso podría decir para hacer cosas que mientras estamos enfocados en el hacer no logramos
conectar. Entonces, obviamente, el hacer es sinónimo de productividad, es sinónimo de producción, incluso hoy en nuestra era o en nuestro tiempo, el sobretiempo es más remunerado que el tiempo normal que empleamos para realizar cualquier tarea o cualquier trabajo. No sé si usted se ha dado cuenta, pero en la mayoría de las empresas paga mejor el sobretiempo, el overtime que llaman en inglés, a el tiempo regular de trabajo. Entonces, ¿cuál es la información que recibimos constantemente? Que el descanso debe ser puesto a un lado, que el descanso debe ser suprimido, o que el tiempo que se usa para el descanso, si se usa para seguir haciendo o produciendo, va a ser mejor remunerado. Es decir, es más importante, en otras palabras. Incluso hay empresas hoy en día que están probando cómo sus empleados están rindiendo más trabajando solo 3 a 4 días de la semana y están encontrando un mayor rendimiento en eso. Encontramos también hoy en la cultura que vivimos que el no dormir es sinónimo también de algo bueno, cuando es todo lo contrario, ¿no? Vemos aquellas grandes ciudades que no duermen, incluso nosotros mismos muchas veces eh, creemos que la falta de sueño por estar haciendo, y en nuestro contexto pues obviamente tiene que ver con la obra del Señor o trabajar para Dios, es algo loable o es algo digno de admirar, cuando generalmente pudiera no ser así, ¿no? Otra de las cosas interesantes para nombrar en este punto, en este primer punto, para los que están tomando nota o para los que quieren dejarlo fijado, es la negativo. Eso es algo que con lo que tenemos que tratar de luchar de manera consciente o de manera intencional en nuestros tiempos. Eh, Cuando vemos también la creación, por ejemplo, el Señor descansó. En el día séptimo el Señor descansó y Dios creó, vemos que descansó y aparentemente, ¿me escuchan bien? Ajá. Aparentemente entonces pensamos que o sea, se sugiere o se entiende como que Dios, después de haber concluido la creación, no haya hecho ninguna otra cosa o no haya hecho más nada, cuando simplemente fue el cierre del ciclo de la creación. Pero luego vemos a Dios obrando de muchísimas formas y de muchas maneras en la historia que tenemos pues en el Antiguo Testamento. Entonces muchas veces el descanso no significa pausar o detenerse indetenidamente, sino que simplemente puede ser también el fin de un ciclo que se está cerrando. Y en el caso de lo que estamos hablando en la creación, luego de que queda de alguna u otra manera fijado el día sábado como día de reposo, la intención de precisamente era que el judío y la familia se conectaran con Dios. Es decir, el hecho de pausar tenía que ver con el hecho de conectarse con Dios. Tenía que ver en el hecho de meditar en la ley y de experimentar un tiempo especial dedicado a la meditación, dedicado a la reflexión de lo que diríamos nosotros hoy, que es la palabra de Dios. Y en este primer punto, lo que quiero dejar como digamos que más importante o más resaltante es que no necesariamente el hecho de que en nuestro contexto trabajemos mucho por la obra de Dios es sinónimo de espiritualidad. Y para los que están anotando, para los que están aquí, en el aquí y el ahora, en este momento, piénselo bien, medítelo por unos segundos. Muchas veces puede ser incluso inversamente proporcional. Oiga bien lo que estoy diciendo. Muchas veces, mientras más estamos ocupados en el trabajo de la obra del Señor, es cuando estamos más desconectados de Dios. No sé si me di a entender o me expliqué bien, pero lo que quiero decir es que muchas veces nosotros creemos que
mientras más ocupados estemos en el ministerio, más conectados vamos a estar con Dios. Y resulta que muchas veces es todo lo contrario. Muchas veces mientras estamos más ocupados en la obra del Señor, son aquellos momentos donde experimentamos una mayor desconexión de Dios, o cuando experimentamos momentos de menos oración, de menos reflexión, de menos estudio, de menos contemplación. Y eso puede ser peligroso. Por eso muchas veces es necesario tomar las pausas para podernos reconectar con Dios y para poder entonces reconfigurar de alguna u otra manera la forma en que estamos haciendo o viendo las cosas, nuestro ministerio. El segundo punto para ir avanzando, que vamos en contra del reloj, es que cosas únicas, cosas buenas y únicas suceden durante el tiempo de descanso. Fíjense ustedes, el pasaje de la mujer samaritana, aunque el punto no es el descanso, se habla de que Jesús tomó ese lugar allí para descansar. Y fíjense que en el descanso que Jesús toma, se da lugar a ese maravilloso encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Es decir, que si Jesús no hubiese tomado la pausa, si Jesús no hubiese tomado ese tiempo para descansar, ese encuentro no hubiese sucedido. Entonces, en los momentos donde descansamos o donde hacemos pausas, se dan cosas únicas y súper importantes en nuestras vidas y en nuestros ministerios, como en este momento fue, digamos que la primera interacción de Jesús y los apóstoles con el pueblo samaritano, porque fíjense ustedes que este va a ser el inicio de lo que va a ser el llamado de Dios a los samaritanos para la salvación, ¿no? Que vemos luego también allá en Hechos capítulo 8, pero ya fíjense cómo Jesús había fijado un precedente aquí con todas aquellas personas que la mujer samaritana había llamado y que habían entonces tenido este encuentro con Jesús y con los apóstoles. Entonces, no solamente es importante hacer pausas, sino incluso es importante muchas veces pulsar el botón de retroceder. ¿Sabe que está el botón de play, pausa, adelantar y retroceder? Muchas veces es necesario poner Yalmar levantó la mano, no sé si... Ok. No, porque si alguien quiere decir algo, intervenir, preguntar, perfecto. No hay ningún problema. Pero avanzamos. Dice que a veces tenemos que poner el botón de retroceder. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos entender parte de lo que estamos viviendo hoy cuando vemos hacia atrás. Entonces, muchas veces es necesario poner el botón de retroceso, es decir, muchas veces necesitamos mirar hacia atrás. Muchas veces necesitamos mirar hacia atrás para poder darnos cuenta todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es decir, cómo Dios ha venido trabajando en nuestra vida durante tantos años. No solamente trabajando en nosotros, sino trabajando en nuestras familias. Entonces muchas veces esa insatisfacción o muchas veces ese sentido o crisis existenciales que podemos vivir, crisis de fe en un momento determinado en el presente, pueden ser de alguna u otra manera solventadas o ayudadas a sobreponerse cuando miramos hacia atrás y vemos cómo Dios ha obrado en el pasado en nuestras vidas y las de nuestras familias. Entonces, en tiempos de pausa también suceden cosas maravillosas como aprender a conocernos mejor a nosotros mismos y aprender a conocer a nuestras familias. En tiempos de pausas también podemos desarrollar de una mejor manera nuestro carácter y nuestra integridad. En los tiempos en los que estamos solos con nosotros mismos, podemos realmente aprender quiénes somos y podemos entonces tener una mirada más franca acerca de nuestro propio ser. Podemos en estos tiempos de pausa también o de descanso apreciar o aprender a apreciar más el sentir que el hacer. Nosotros generalmente estamos orientados al hacer porque vivimos en una cultura del hacer, una cultura orientada al desarrollo y al cumplimiento de tareas, de objetivos que produzcan resultados. Y eso es normal, eso es natural porque vivimos en una sociedad que está orientada hacia eso. En los tiempos de pausa podemos desarrollar también más nuestro ser y nuestra espiritualidad. Como decíamos hace unos momentos, muchas veces las ocupaciones del ministerio
son precisamente las que nos evitan desarrollar nuestra espiritualidad. Y en estos tiempos es donde podemos entender también que es mucho mejor conocer a Dios que buscar, producir y tener resultados entre comillas para Él, porque muchas veces los buscamos es para nosotros mismos, para nuestro reconocimiento, para nuestra aprobación o incluso para nuestra propia gloria, de manera consciente o inconsciente. Entonces, por ejemplo, Jesús decía, escudriñad las escrituras porque en ellos parece que tenéis la vida eterna. Muchas veces entendemos esto como una afirmación, pero por el contrario, Jesús lo hace, no sé si a manera de reclamo o de exhortación. ¿Por qué? Porque los judíos estaban orientados precisamente a las escrituras y lo que Jesús quiere decirle en esos momentos es, ustedes se orientan más hacia las escrituras, pero lo que no se han dado cuenta es que las escrituras, el objetivo de ellas es guiarlos hacia mí. Y yo estoy aquí. Es decir, aquí es donde tienen que ver, aquí es donde tienen que apuntar. ¿A quién? A mi ser, a mi persona. Es la exhortación de Jesús en ese momento. Y para terminar, este fue el punto 2. El punto 2, recuerde que es que solamente cosas buenas o cosas únicas y muy buenas pasan en los tiempos de descanso o en los tiempos de pausa. Y por último, el descanso muchas veces viene también de una manera involuntaria. El descanso muchas veces viene de una manera involuntaria. Es decir, a veces no lo planificamos, no lo buscamos, pero llega. ¿Cómo llega? Bueno, Dios muchas veces nos aísla o nos separa temporal y momentáneamente de nuestras actividades, de nuestros ministerios. Hay diferentes razones por las que eso puede suceder. Una de las razones puede ser disciplina, pueden ser enfermedades, accidentes, puede ser un tiempo sabático que tomemos o la misma pandemia. La misma pandemia nos ha sorprendido a todos y nos ha puesto en un tiempo de pausa o de descanso involuntario que nadie estaba buscando, que nadie estaba esperando. Entonces, es un tiempo, obviamente, en el que la madurez ha, ha aumentado en muchos de nosotros, tal vez por las pruebas, los desafíos que hemos venido atravesando en este tiempo difícil, donde se han presentado muerte de hermanos de la iglesia, familiares, crisis económica, que son uno de los dos desafíos más grandes que existen, la pobreza, no solamente en las relaciones matrimoniales, sino en las relaciones familiares o de iglesia también, la enfermedad y la pobreza. Por eso cuando nos vamos a casar, que son las cosas que se repiten, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Pero muchas veces cuando llegan estas situaciones a nuestra vida de casados o a nuestra vida de cristianos, haciendo una analogía, la riqueza y la pobreza muchas veces ponen nuestra relación con Dios en la misma condición en la que se pone la relación con el esposo y la esposa cuando llega este tiempo de pobreza o de riqueza, que es lo que comúnmente se llama un invierno. Llega ese tiempo que nos hace madurar y pues aferrados o buscando la presencia del Señor es más fácil sobrellevar. En estos momentos de pausa involuntaria también son presentes o se hacen presentes distintos conflictos. Puede haber problemas en el matrimonio. Yo no sé, alce la mano quien ha tenido desafíos matrimoniales durante el tiempo de la pandemia. Bueno, yo muchos. Y obviamente pues eh, es un momento totalmente diferente. Yo creo que ninguno de nosotros antes de este tiempo habíamos pasado tanto tiempo en casa con nuestras esposas y con nuestros hijos. Por supuesto, estamos viendo facetas de ellos que no conocían y ellos están viendo facetas de nosotros que no conocíamos también bajo ciertos factores, estresores o circunstancias que generan presión y nos hacen todavía que esa faceta o esas formas, esas actitudes de nosotros se acrecienten, ¿no? Entonces puede haber tiempos de aislamiento porque hay desacuerdos con líderes de nuestra propia congregación, ¿entienden? Entonces, esos son tiempos de hacer pausas, de buscar la resolución de los conflictos en vez de avanzar. Puede haber divisiones en la iglesia también, esos son tiempos donde debemos hacer pausa, tiempos donde muchas veces
hay que agilarse un poquito de las actividades que comúnmente hacemos. Personas que amamos también, que se van de la iglesia, que generan emocionalmente un vacío, que nos hace entrar en un tiempo de reflexión o de pausa también, problemas con ciertos colaboradores, problemas con los hijos, desafíos con los hijos, y esto pues le sucedió a Pablo, le sucedió a Jesús, le sucedió a Bernabé. Entonces nosotros no estamos exentos de pasar por estas circunstancias también. Entonces, hay preguntas que para cerrar podríamos hacer y nos pueden ayudar a entender más estos conceptos. En estos momentos de desafío, en estos momentos de situaciones difíciles, podemos realmente preguntarnos entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? O cuál es mi fundamento espiritual realmente, dónde realmente ha estado anclada mi fe durante todo este tiempo, o cómo está mi caminar con Dios. Muchas veces aparentemente está muy bien porque hacemos o estamos haciendo mucho para Él, predicamos mucho, bautizamos mucho, hacemos mucho en nombre de Dios, pero muchas veces nosotros, nuestro corazón y nuestra mente está muy, muy lejos de Él. Entonces, muchas veces hay que hacer pausas para realmente, a veces parece que las cosas van bien, no solamente en el ministerio, sino en nuestra familia también. Y si no tomamos estos tiempos, a veces puede ser muy tarde para la relación matrimonial. A veces puede ser muy tarde para nuestros hijos también, para los que los tienen. Entonces, muchas veces estos tiempos de pausa, estos tiempos de descanso nos ayudan realmente a poner nuestra mirada nuevamente en lo más importante, que es nuestra relación personal y directa con Dios y nuestra relación con nuestras familias. Que Dios me los bendiga. Gracias a todos por estar atentos, por conectarse y por compartir esta hermosa actividad con todos estos hermosos líderes a quien respeto y admiro mucho en esta sala. Que Dios me los bendiga. Bueno, nuevamente el Espíritu Santo de Dios obrando en estos varones, de estos varones hermosos, ¿verdad? De la Iglesia de Cristo en Venezuela. Nuevamente, gloria al Señor por siempre y para siempre. Va a tener hermanos como David Sosa, varón aprobado por el Señor. Gracias, David, por darte utilizar por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, vamos a ver qué tenemos por ahí, Luis Márquez. ¿Cuáles son las preguntas que hay por ahí? Vamos a ver. Sí, bueno, antes de la pregunta, sí, también quería agradecer a Dios la oportunidad de haber escuchado a nuestro hermano David. De hecho, me llevó por muchas cosas que llegué